Un saludo muy especial para todas las personas que continúan con nosotros en este camino de formación a través de Comunio, Formación Teológica para Laicos, en este curso que estamos llevando a cabo este semestre sobre Teología Mariana. Hoy tendremos la conferencia especializada en donde el padre Iván Mejía de la Orden de Predicadores desde la ciudad de Tunja nos estará compartiendo estos conocimientos con referencia a un tema muy especial que tiene que ver con la espiritualidad cristiana desde el punto de vista mariano. Esto es algo que nos puede servir a muchos de nosotros, o más bien a todos nosotros, para nuestro crecimiento espiritual bien fundamentado y desde el punto de vista de la reflexión sobre la Santísima Virgen María. Por eso los invitamos a que en esta sesión y en la próxima, dentro de 8 días, nos sigan acompañando porque tendremos 2 partes de una misma conferencia que, como ya decíamos, el padre Iván Mejía nos va a compartir. Queremos decirles a ustedes, los que están siguiendo con nosotros este curso de espiritualidad y este curso también de teología mariana, que ni hoy ni dentro de 8 días habrá que presentar taller semanal. Repetimos, ni hoy ni dentro de 8 días tendremos que presentar taller semanal. Así que disfrutemos estos encuentros, disfrutemos estas experiencias de formación y bienvenidos de nuevo a esta sesión y a la de dentro de 8 días sobre espiritualidad cristiana dentro del punto de vista mariano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que todo ese sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no les queda vino? Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y lo llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Palabra del Señor. Bueno, hemos comenzado con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11.
y vemos cómo la Santísima Virgen María intercede ante su Hijo para que nuestro Señor Jesucristo haga el milagro de las bodas de Caná. Es decir, que allí vemos una de las grandes funciones de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que es la función de interceder por cada uno de nosotros. Cuando miramos, por ejemplo, en la Edad Media, nos encontramos con San Bernardo de Claraval, un santo del siglo XII, que habla de la maternidad de la Santísima Virgen María y cómo la Santísima Virgen María intercede por cada uno de nosotros ante Jesús, y Jesús obviamente intercede y media ante el Padre. Es decir, que para la tradición cristiana católica, la Santísima Virgen María hace parte de la historia de la salvación. Es un elemento importante, constitutivo de la historia de la salvación, porque Dios lo ha querido así. Recordemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26-38, la Anunciación, donde Dios envía al ángel al 6º mes para que el ángel le hable a María, y el ángel, palabras más, palabras menos, le dice a María: bendita, llena de gracia, el Señor está contigo. Está allí constitutivamente en el misterio de la salvación, porque Dios lo ha creído. Si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento María aparece pocas veces, pero María aparece en los momentos más significativos de la vida de Jesús de Nazaret. En primer lugar, María aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26-38, es decir, en el momento de la Anunciación, es decir, la Encarnación. Pero también María aparece en el primer milagro que hace Jesús, que son las bodas de Caná, que fue el Evangelio que acabamos de escuchar, Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Y en el mismo Evangelio de Juan, María aparece al pie de Jesús con el discípulo amado en la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 25-27, y también María aparece en Hechos 1:14 con la primitiva comunidad cristiana en oración pidiendo la venida del Espíritu Santo. Es decir que, si se dan cuenta, María está en los momentos relevantes de la vida de Jesús de Nazaret. Está en la Encarnación, está en la vida con el primer milagro de Caná, está en el momento de la pasión, muerte, está en Pentecostés esperando la venida del Espíritu. Para decir entonces que María pertenece fundamentalmente al dato de la historia de la salvación, que es lo que llamamos el dato revelado. Es decir, que la persona o las personas que quieran desconocer la figura de María, pues en el fondo se equivocan, porque María ya pertenece a las entrañas del Evangelio. De otra parte, María está en los padres de la Iglesia, es decir, en los padres de Oriente y de Occidente. Allí nos vamos a encontrar con San Ignacio de Antioquía, con San Irineo de León, con San Justino, con los padres capadocios, Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, y todos ellos nos van a hablar de la Santísima Virgen María. Y el paradigma fundamental va a ser María y Eva. Así como por Eva entró el pecado, por María ha entrado la salvación. Es decir, que María pertenece a la memoria de la tradición. Está en la memoria de la tradición. Está en la memoria de los padres de la Iglesia. Está en la memoria de los santos y de las santas. Y cuando miramos la Edad Media, con San Anselmo, con San Bernardo, con Santo Tomás, con San Buenaventura, con San Alberto Magno, con Duns Scoto, nos vamos a encontrar que María está allí. Y así podríamos decir de la época moderna y de la época contemporánea. Todo esto para decir que María no es un apéndice, no es un accesorio, sino es fundamental en la historia de la salvación, y es fundamental
en la vida creyente. Con este pequeño preámbulo, entonces, el sumario de hoy es la noción de espiritualidad mariana en la Iglesia, María, primera discípula del Señor, síntesis e ideal de la vida espiritual, actitudes marianas fundamentales del cristiano y el culto a la Santísima Virgen María. Miembro excelentísimo y verdaderamente singular de la Iglesia. Ahí citamos un documento muy importante que es la Lumen Gentium. Recuerden que la Lumen Gentium es la constitución sobre la Iglesia y es la constitución que muestra la naturaleza de la Iglesia. Y en el último capítulo de esa constitución está dedicado nada menos y nada más que a la figura de la Santísima Virgen María como miembro eminente de la Iglesia. Es decir, que la Lumen Gentium, en su último capítulo, se lo dedica a la Santísima Virgen María. Pero cuando la Lumen Gentium habla de la Santísima Virgen María, siempre habla de ella en relación a Cristo y en relación a la Iglesia. Es decir, que María no se puede entender sin Cristo, sin Jesucristo, y obviamente no se puede entender sin la Iglesia. María tiene una unión intrínseca con la vida de Jesús de Nazaret y una unión intrínseca con la vida de la Iglesia. María está donde está Jesús y Jesús está donde está María. Y por eso fijémonos que en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 9 al 11, el pasaje de los Reyes Magos es muy diciente. Dice más o menos el texto que los Reyes Magos se ponen en camino, se dejan dirigir por la estrella, entran a donde está María y dice que se encuentran con María y con el niño. Es decir, María siempre está en relación a Jesucristo. De otra parte, cuando hablamos de los dogmas marianos, que son 4, la maternidad, la virginidad, la inmaculada y la asunción, son solemnidades para la Iglesia. Pero todos los dogmas, aunque son marianos, en el fondo tienen una dimensión cristocéntrica porque están referidos a Jesucristo. Es decir, la maternidad está referida a Jesucristo, la virginidad está referida a Jesucristo, la Inmaculada Concepción está referida a Jesucristo y la misma Asunción está referida a Jesucristo. Entonces fijémonos la importancia que tiene María en la vida de Cristo y por eso María se entiende desde Cristo, pero también María se entiende desde la Iglesia. Ahora, cuando uno estudia Cristología y Eclesiología, necesariamente debe ver los capítulos de María en relación a Cristo y en relación a la Iglesia, porque si no vemos a María en relación a Cristo y en relación a la Iglesia, pues tanto la Cristología como la Eclesiología quedarían mutilados, porque como les dije anteriormente, María pertenece al depósito de la fe, no es un apéndice, no es un accesorio, no es una invención de los cristianos católicos, sino es porque el Padre lo ha querido así, porque por María nos ha venido la salvación, que era la tesis que manejaban los padres de la Iglesia, concretamente San Irineo de León. Si por Eva entró el pecado, por María ha entrado la gracia, ha entrado la salvación. Por eso decimos que María es miembro excelentísimo y verdaderamente singular de la Iglesia. Figura de la Iglesia por su condición de virgen, esposa y madre. Es decir, María tiene unos calificativos, es virgen, pero cuando hablamos de virgen, tenemos que decir que es virgen en cuerpo, en alma y en espíritu, antes, en y después. María siempre ha sido virgen. Negar la virginidad de María, en el fondo, es atentar contra el dogma de la virginidad y es lesionar el misterio de Cristo. María es esposa y María es madre. Entonces, fijémonos que la Iglesia venera a María
como la madre, como nuestra madre. Y el fundamento bíblico está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25-27, cuando Jesús le dice al discípulo amado: he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Es decir, la importancia de la figura de la Santísima Virgen María, modelo de la Iglesia por sus virtudes. Es decir, María es la mujer que encarna las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, ¿por qué? María es la mujer de la fe, María es la mujer de la esperanza y María es la mujer de la caridad. Ahora, cuando el ángel le dice a María, llena de gracia, en el fondo significa que ella vive en plenitud la fe, la esperanza y la caridad. Tanto así que en Lucas capítulo 1, versículo 38, María dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María responde desde la fe, pero la fe de María es una fe plena porque ha depositado la confianza en el Señor. María es la Anagüí, María es la pequeña, la pobre de espíritu, porque se ha confiado en el Señor y porque ha vivido la fe. Pero también María es la mujer de la esperanza que proviene de Dios, y María es la mujer de la caridad, porque María ama a Dios. Podríamos decir que María se da el primer mandamiento en plenitud. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. María ama a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todo el espíritu y con todo el ser. Pero María también es la mujer de la prudencia. María es la mujer de la justicia. María es la mujer de la fortaleza y María es la mujer de la templanza. Entonces fijémonos que la Iglesia lo dice claramente, que María es modelo de la Iglesia por sus virtudes, porque en ella se encuentran las virtudes de una manera profunda, desarrolladas en toda su plenitud, porque es la llena de gracia. Es decir, en María mora la fuerza del Espíritu, es la llena de gracia. Tanto así que los santos y las santas nos van a decir que María es la santa y el Espíritu es el santo, como lo dice la tradición de Oriente. Madre de la Iglesia, porque es madre de aquel que ha unido así como cabeza su cuerpo místico, que es la Iglesia. María es madre de la Iglesia, María es madre de Jesucristo y María es nuestra madre. Finalmente glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, María es la imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura. Es decir, María nos traza el camino, nos dirige hacia Jesucristo, porque la función de María es llevarnos al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Por eso empezamos con el Evangelio de Juan, capítulo 2 del 1 al 11, donde María intercede por los novios en las bodas de Caná. Así como María intercede por los novios en las bodas de Caná, María intercede por cada uno de nosotros. Y esa es la experiencia creyente, es decir, es la experiencia de los santos y de las santas, porque todos los santos y las santas han tenido una gran veneración a la figura de María como madre, como amiga, como compañera y como discípula. Entonces, ya que estamos en el mes de María, en el mes de octubre, pues qué bueno que cada uno de nosotros coja a la Santísima Virgen como madre. En la vida de los santos, especialmente en varias figuras, se encuentra de que muchos de ellos quedaron huérfanos desde pequeño, pero muchos de ellos, al quedar huérfanos desde pequeños, acogieron a María como madre, y María les fue ayudando en el camino de santidad y en el camino de la salvación.
Por eso es muy importante que nosotros los cristianos católicos tengamos amor a la Santísima Virgen María, una predilección por ella, una veneración por ella, estar con ella, porque estando con ella, ella nos ayuda a sumergirnos en el misterio de Cristo. Ella nos ayuda a comprender la palabra del Señor. Recuerden en Lucas capítulo 2 versículo 19-51 que María contemplaba la palabra en el corazón. Así como María contempla la palabra en el corazón, es decir, rumia la palabra en su corazón, así cada uno de nosotros, al igual que María, estamos llamados a rumiar la palabra en el corazón. María es maestra de oración, María es maestra de meditación, porque María nos enseña a rumiar la palabra del Señor. Por eso, si no sabemos leer la palabra de Dios, si no sabemos orar, hay que pedirle a María y también obviamente a San José que nos ayuden a orar, porque ellos son los maestros de oración. Ellos nos enseñan a orar y nos enseñan a sumergirnos en el misterio de Cristo. Nociones de espiritualidad mariana en la Iglesia. Espiritualidad mariana en sentido amplio. La expresión espiritualidad mariana se ha generalizado en la Iglesia gracias a la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II, donde leemos: se trata aquí no solo de la doctrina de fe, sino también de la vida de fe y por tanto de la auténtica espiritualidad mariana, considerada a la luz de la tradición y de modo especial de la espiritualidad a la que nos exhorta el concilio. Entonces vayamos por parte. En primer lugar, ¿qué es la espiritualidad? Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es una manera de ser, es una manera de existir y es una manera de pensar y de vivir de acuerdo a modelos. En este caso, de acuerdo a la espiritualidad que brota de María. Porque María nos enseña a vivir la espiritualidad cristiana. Es decir, ella nos enseña a pensar como Cristo, a vivir como Cristo, a existir como Cristo, a relacionarnos como Cristo. Ella dibuja en nuestro corazón el rostro de su Hijo. Es la experiencia de los santos y lo vemos concretamente en San Bernardo de Claraval y sobre todo en San Alfonso María de Ligorio, que nos habla en un libro llamado Las Glorias de María, y en Grignon de Montfort, que es uno de los grandes devotos de la Santísima Virgen María, con un libro llamado El Secreto de María, y allí Grignon de Montfort nos invita a que tengamos a María como nuestra defensora, la que nos lleva a donde está el Hijo. Se ha generalizado en la Iglesia gracias a la encíclica Redemptoris Mater. Es decir, tenemos que reconocerle al Papa San Juan Pablo II la devoción por María. Y podríamos decir que la historia del pontificado de San Juan Pablo II está impregnado por el amor, por el respeto, por la veneración de la Madre de Dios. Tanto así que, como lo vemos, aquí va a escribir una encíclica que las invito a que la lean. La mandamos también para que ustedes la miren y la lean, la Redemptoris Mater. Cómo hay que comprender a María en el misterio de la Iglesia. En esa encíclica de los años 80, Redemptoris Mater, el Papa desarrolla las premisas que brotan de la Lumen Gentium, capítulo 8. Es decir, el Papa toma el capítulo 8 de la Lumen Gentium y desarrolla esa mariología que está allí de una manera explícita. Él la va desarrollando, la va dando a conocer y va mostrando la importancia de María para la Iglesia y sobre todo cómo debemos entender la figura de María en relación a Cristo y en relación a la Iglesia. Se trata aquí no solo de la doctrina de la fe, sino también de la vida de fe. Es decir, no es una doctrina más, sino hace parte de la vida de nuestra fe. Es decir, que todo creyente
todo cristiano católico y cristiano en general debe tener una devoción grande a la Santísima Virgen María. Una persona que desconozca a la Santísima Virgen María, pues en el fondo no es verdaderamente cristiana, porque con su actitud está lesionando, la profesión de fe. Entonces, recordemos que en la profesión de fe, en los símbolos, allí mencionamos a la Santísima Virgen María. Y los símbolos, para nosotros en el fondo, es la carta magna donde están los misterios de la fe. Está lo que el pueblo cristiano, el pueblo creyente, debe profesar en materia de fe. Y allí encontramos la figura de la Santísima Virgen María insertada en el misterio de Cristo. Ahora, si está insertada en el misterio de Cristo, está insertada en el misterio del Padre y en el misterio del Espíritu Santo, porque María se relaciona con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso en Lucas capítulo 1, 26-38, que los invito a que lo lean, ustedes van a encontrar cómo María se relaciona con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, fijémonos cómo se dice aquí que hay que seguir la espiritualidad que nos exhorta el concilio en temas de la Santísima Virgen María, que es Lumen Gentium, capítulo 8. Sigue diciendo, con estas palabras el pontífice, es decir, San Juan Pablo II, enseña que la doctrina de la fe sobre María como parte integrante de la doctrina sobre el misterio de Cristo debe convertirse en vida de fe, es decir, vida espiritual, y llama precisamente espiritualidad mariana al perfil mariano de aquella debido al importante papel que juega María en la vida de todo cristiano. Es decir, el Papa muestra el papel importantísimo de María en la vida cristiana. No la podemos desconocer. No podemos desconocer la figura de María. Entonces, la importancia de que nosotros conozcamos la figura de María, pero también tengamos una gran veneración a la Santísima Virgen María, porque ella nos ayuda a comprender el misterio de Cristo, a vivir el misterio de Cristo y a encarnar el misterio de Cristo en nuestras entrañas. Si miramos los grandes santos, vuelvo a decirlo del Padre Pío, que me gusta decirlo mucho, porque nos encontramos en la figura del Padre Pío, un hombre que venera a la Santísima Virgen María, que está con María, y está con María orando el Santo Rosario, porque María le ha enseñado a meditar el Santo Rosario, porque meditar el Santo Rosario es meditar en la vida de Jesús de Nazaret. Entonces fijémonos la importancia de María. Es la que nos enseña a orar, es la maestra de oración, es la que nos ayuda a comprender el misterio cristiano y es la que nos defienda frente al maligno. Entonces hay que tener una gran veneración a la Santísima Virgen María y hay que pedirle a ella que nos enseñe a comprender y a vivir el misterio de Cristo. Otro gran papa que ha escrito de María es Pablo VI. Y Pablo VI escribe, hace una exhortación Marialis Culto, 1974, el 2 de febrero del 74, y escribe la importancia de María en la liturgia de la Iglesia. Pero para comprender este texto de Pablo VI, habría que decir que después del Vaticano II, como lo dicen los expertos, hubo 10 años, más o menos, donde se eclipsó la figura de María, donde la figura de María desapareció para muchos ambientes teológicos. Es decir, muchos teólogos, en cierta manera, la hicieron de lado, la dejaron de lado, se eclipsó la figura de María y Pablo VI, motivado por el Espíritu Santo, saca una exhortación
animándonos a ver a María en la liturgia de la iglesia y cómo es importante ella para vivir la liturgia de la iglesia. Porque ella en el fondo nos enseña a vivir la liturgia de la iglesia. Si queremos ser cristianos, dice Pablo VI, tenemos que ser marianos. Esto es, debemos reconocer la relación esencial, vital, providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que conduce a Él. Entonces, fijémonos lo que nos dice el Papa Pablo VI. Si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Todo cristiano debe ser mariano. Todo cristiano debe ser mariano. No podemos desconocer la figura de María. Por eso la necesidad de inculcar el amor de María a los niños, a los pequeños, de orar el rosario en nuestras casas, de ser amigos de María, de vivir dependiendo de María, porque ella nos enseña a vivir el misterio de Cristo. Debemos reconocer la relación esencial, vital, providencial que une a la Virgen con Jesús. Ya lo hemos dicho, María se entiende en relación y en función al misterio de Cristo. Entonces fijémonos la importancia de reconocer la figura de María. Aquí en el programa están las hermanas nazarenas y ellas mejor que ellos saben que el padre Higuera veneraba a la Santísima Virgen María y por eso es que el padre Higuera está en camino de santidad, porque era un hombre que tenía una gran devoción a la Santísima Virgen María y que siempre oraba y meditaba el Santo Rosario y recomendaba el amor a María. Porque si amamos a María, María nos acerca a Jesús. Y eso tiene un fundamento en la tradición, concretamente la vemos en el Papa Pablo VI, que nos invita que si queremos ser cristianos, debemos ser marianos. Viene un santo muy importante que ya lo nombré, que es San Luis María Griñón de Montfort, 1716, siglo XVIII. Explicaba así la necesidad de la presencia mariana en la vida cristiana. Antes de decir esto, recordemos que el siglo XVIII es el siglo de las luces, es el siglo del racionalismo y aparentemente la iglesia no tiene nada que hacer, aparentemente la iglesia estaba perdida. Sin embargo, Dios en esos momentos de racionalismo, de caos mental, suscita a un santo de la talla de María Griñón de Montfort, que nos va a hablar de la importancia de María y de la importancia del Santo Rosario. Dice entonces Luis María Griñón de Montfort: una de las razones por que tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad de Jesucristo es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Es decir, para este santo, muchas personas no llegan a la plenitud de tener a Cristo en su corazón verdaderamente porque en el fondo no han tenido una verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y eso lo podemos constatar históricamente en la historia de la espiritualidad, en la vida de los santos. Los grandes santos, todos al unísono, han tenido una gran veneración por la Santísima Virgen María. Podemos colocar ejemplos. Teresa de Calcuta, el Padre Pío, Bartolomé Longo, los santos dominicos, todos ellos fueron marianos y todos los otros santos fueron marianos. Porque el que quiere a María, el que venera a María, el que ora con María, está predestinado a la salvación. Es decir, fijémonos la importancia de ser marianos, de vivir debajo del manto de María, de estar con ella, de meditar el rosario. Es una gracia que el Señor nos ha regalado.
Y por eso, así como en Oriente está la oración de Jesús, en Occidente está la oración del Santo Rosario. Y ambas oraciones, la de Oriente, el nombre de Jesús, y la de Occidente, el rezo del Rosario, son oraciones que nos encaminan a la vida contemplativa. Es decir, ¿queremos ser contemplativos? Pues contemplemos con María el Santo Rosario, porque contemplar el Santo Rosario es profundizar en la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, fijémonos la importancia de este santo que nos muestra la importancia de María, la eficacia de María en el camino de la salvación, porque nos lleva a Cristo. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Esto es interesantísimo. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Porque para la conciencia de los santos, María nos conduce a Jesús. Fue la experiencia del padre Higuera. Y es la experiencia de muchos santos y de muchas santas que han sido devotos de la Santísima Virgen María. En este momento me viene a la mente San Juan Bosco, que decía claramente que la Iglesia se sostiene siempre y cuando adoremos a Jesús en la Eucaristía y tengamos una gran veneración por la Santísima Virgen María. En otras palabras, los pilares de la Iglesia es la Sagrada Eucaristía y es el amor a la Santísima Virgen María. Si vivimos la Eucaristía, si adoramos a Jesús en la Eucaristía, si veneramos a la Santísima Virgen María, estamos en camino de la salvación. Por eso el maligno siempre ataca a la Eucaristía y siempre ataca la devoción de la Santísima Virgen María. Entonces, si una persona deja la devoción de María y deja la Eucaristía, pues es una persona que en el fondo ha dejado la vida de oración. En el fondo ha roto el canal de la gracia. Porque la gracia nos viene obviamente por los sacramentos, pero María intercede por cada uno de nosotros para que el Señor transforme nuestros corazones. Recordemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2 del 1 al 11, donde María tiene la función de interceder por cada uno de nosotros. Los fundamentos dogmáticos que permiten proclamar la existencia de la dimensión mariana en la vida espiritual resultan claros. En primer lugar, el privilegio de la maternidad divina de María, en el que se encuentran su justificación todos los restantes privilegios que ella recibió, basado sobre el privilegio, el llamado principio de cooperación, en virtud del cual Jesús asoció íntimamente a María a su misión redentora. Por consiguiente, ella ejerce una mediación maternal en el orden de la gracia. Este texto es fundamental. Los fundamentos dogmáticos, es decir, los principios que permiten proclamar la existencia de la dimensión mariana en la vida espiritual resultan claros. En primer lugar, el privilegio de la maternidad divina de María. Si miramos el orden de los dogmas marianos, todos son muy importantes, pero el que le da sentido a los demás dogmas es el dogma de la maternidad divina, proclamado en el Concilio de Éfeso del 431. María es la Theotokos, María es la Madre de Dios. Entonces fijémonos la maternidad divina, importante, fundamental, porque a partir de allí se entienden los demás dogmas como son la virginidad, como es la Inmaculada Concepción y como es la Asunción. María es la Madre.
en el que se encuentran su justificación todos los restantes privilegios que ella recibió. De esa maternidad brotan el resto de privilegios, basados sobre el privilegio el llamado principio de cooperación. María coopera en orden a la gracia. María ayuda en orden a la gracia. Por eso la actitud de María no es pasiva, como lo dice el protestantismo. María tiene una actitud activa porque coopera. Ahora bien, ¿dónde está esa cooperación? En Lucas capítulo primero, versículo 38. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella coopera de una manera activa en libertad, porque no ha sido violentada, porque no ha sido coaccionada, sino responde desde la fe. Entre otras, el pasaje de Lucas, capítulo 1, 26-38, miramos la dinámica de la vida cristiana. ¿Cómo así que la dinámica de la vida cristiana? Sí, miramos los pilares fundamentales de la vida cristiana, de la vida creyente. Por un lado, miramos el primer pilar, la revelación. Y por el otro lado, miramos el segundo pilar, la fe. Recordemos que la revelación significa que Dios se ha manifestado, que Dios se ha mostrado en su Hijo por la fuerza del Espíritu. Dios se manifiesta a la humanidad. Dios toma la iniciativa. Dios sale al encuentro del hombre. Podemos constatar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos ver bien en la vocación de Abraham, en la vocación de Moisés, de los profetas, de los reyes. Fijémonos, por ejemplo, en Génesis 12:1. Jesús llama a Abraham. Pero así como en el Antiguo Testamento, Dios toma la iniciativa, en el Nuevo Testamento, Dios también toma la iniciativa, y concretamente en Lucas capítulo 1, 26-38. Por eso, si ustedes miran ese texto, en la primera parte es Dios el que sale al paso por medio del ángel e interpela a María. Y después de María escuchar lo que dice Dios por medio del ángel, María responde, pero responde desde la fe. Por eso Juan Pablo II en la encíclica dice claramente que la característica capital de María es la fe. Es la fe. Que en otros capítulos lo hemos dicho, que la fe implica confianza, implica obediencia, implica abandono en las manos del Señor. María confía en Yahvé. María obedece a Yahvé. Y María se abandona en las manos de Yahvé. Y María responde con el fía, que significa que quiere colaborar y coopera en la redención. Entonces fijemos que la actitud de María es una actitud activa. María coopera, María ayuda, María colabora en orden a la gracia. María intercede. Ahora, si miramos la vida de los santos, nos vamos a dar cuenta cómo María ha colaborado con los santos y con las santas. Si miramos la vida de la iglesia y de la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que María, en los momentos difíciles de la iglesia, ha colaborado con la iglesia. Por eso no en vano el Papa Francisco nos ha invitado a orar a María, a llamar a María, a invocar a María para que María defienda a la iglesia de las tribulaciones. Y el Papa nos ha dicho llamar a María con una de las primeras oraciones, el Sanctum Praesidium, donde se nos muestra cómo María viene en favor de cada uno de nosotros. Entonces fijémonos que María colabora, pero de una manera activa, no como lo dice la tradición protestante, que María
solamente tiene una actitud pasiva. Ella recibió basado sobre el privilegio y el llamado principio de cooperación, en virtud del cual Jesús asoció íntimamente a María a su misión redentora. Es Jesús el que la asocia, es Dios el que la asocia, el que quiere que María esté allí en la misión redentora. Por consiguiente, ella ejerce una mediación materna en orden de la gracia. Ahora, cuando miramos las apariciones marianas, las que están aprobadas por la Iglesia, María en el fondo, ¿a qué nos invita? A acercarnos a Dios, a convertir nuestro corazón, a colocar a Cristo en nuestro interior y en nuestro corazón. Por eso, toda aparición mariana, un criterio de discernimiento para decir que esa aparición es verdadera, es que María nos lleve y nos invite a vivir la fe cristiana, sin quitarle y sin agregarle, sino viviendo lo que la Iglesia nos dice en materia de fe y de costumbres. Entonces, fijémonos la importancia de María. Ella, en toda la historia de la salvación, ella sigue intercediendo, sigue orando por cada uno de nosotros. Ese es el papel de María, intercede por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros debemos tenerle una gran veneración, una gran estima a la Santísima Virgen María, porque así Dios lo ha querido. Espiritualidad mariana en sentido estricto. En ese sentido se pueden identificar algunas formas históricas de espiritualidad mariana, por ejemplo, la vía mariaforme, enseñada por el carmelita Miguel de San Agustín, que consiste en la unión afectiva con María en todo instante. También las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort y San Maximiliano Kolbe sobre la consagración o entrega personal a la Santísima Virgen como medio eficaz para vivir fielmente los compromisos bautismales. Estos dos santos son muy importantes. San Luis María Griñón de Montfort, ya lo dije, tiene varios libros. Uno de ellos es El secreto de María y el otro El secreto del Santo Rosario. Y ya lo dice claramente por su nombre, El secreto de María. Es decir, la persona que se consagra, que se entrega a María, María lo lleva a Cristo y Cristo lo lleva al Padre. Y otro santo muy importante del siglo XX, Maximiliano Kolbe, de la espiritualidad franciscana, verdaderamente se enamora de la Santísima Virgen María, de la Inmaculada Concepción, y llega a la gran santidad porque está enamorado de la Santísima Virgen María. Es bueno ver la historia de él, voy a ver si la mando, para que miren la historia de San Maximiliano Kolbe, cómo él trabaja por el reino de Cristo. Y porque trabaja por el reino de Cristo, muestra a la Santísima Virgen María y está siempre promoviendo la Inmaculada Concepción y atrae mucha gente a la salvación. Y fue un gran santo, tanto así que dio la vida por una persona que estaba digámoslo así, en el campo de concentración. Entonces, aquí vamos a encontrar santos que nos enseñan esa espiritualidad mariana que es importante para cada uno de nosotros.